¿Cómo estamos? Bien, bendecidos y en victoria. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, me presento ante ti una vez más, con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Tal vez nos ayuda la hermana con el programa. Primera Corintios 4:1 en adelante vamos a leer para que lo podamos leer todos ahí. En este Corintio ahí aparece una parte donde uno dicen que si es de Pedro, otro que si es de sí, no me acuerdo el nombre de él. Así, algo así. Entonces, debemos de saber que nosotros somos de Cristo. 1:4. Sí, 1:4. Entonces, nosotros debemos saber de que somos de Cristo y que el que fue a la cruz por usted y por mí se llama Jesucristo. No fue Pablo, no fue la María, que las personas se invocan mucho a María, la respeto como la madre de Jesús, pero quiero que entendamos que el único intercedor entre el Padre y nosotros se llama Jesucristo y no aparece otro. Gracias doy, dice, a mi Padre siempre por vosotros, por la gracia de mi Padre que os fue dada, miren, ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es nuestro Señor? Es Cristo Jesús. Entonces quiero que entendamos que para nosotros siempre va a ser Cristo Jesús, nos digan lo que nos digan, y vamos a seguir siempre diciendo lo mismo. Hay gente que se desagrada cuando tocamos temas de santos, porque a veces de repente ellos todavía tienen eso en el corazón, y yo pues ni les puedo decir discúlpenme, porque yo nada más voy a decir la palabra. Hay quienes les va a agradar, hay quienes les va a incomodar, hay quienes van a seguir, hay quienes no van a volver, pero no puedo decir otra cosa, porque miren, por la gracia de mi Padre que os fue dada en Cristo Jesús, no hay otro intercedor, porque en todas las cosas, dice, fuisteis enriquecidos. Quiero que entendamos que a veces la gente cuando habla de enriquecimiento solo piensa en la parte material, y el enriquecimiento de nosotros es a través de la palabra, es la sabiduría. Eso, Jesús nunca anduvo hablando de cosas de esas. Quiero que entendamos, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, no dice en parte. Hay gente que dice, bueno, los dones solo fueron a uno para de esto, a otro para esto, a otro para lo otro. No, tenemos todos dones para servir. ¿Cuál es el problema? Que no todos los quieren ejercer. Si ustedes me preguntan a mí que si yo quería ejercer algo, yo les digo no, porque no creí que podía estar al frente como el Señor me tiene en este momento. Una de las primeras, creo que fue donde el Señor permitió dar las primeras palabras, recuerdo, fue en mi lugar. Había un muerto por ahí y nadie había quien diera palabra, supuestamente. Y alguien me preguntó, le digo, pues yo estoy aquí, pues. Y así fue como el Señor empezó a utilizarme, ¿verdad? Gracias a Él por su bendita misericordia. Y luego, pues, me hizo hablar en un cementerio. Y luego mi esposa me dice, ¿y cómo hiciste para tener valor para subirte ahí? A mí no me pregunté, le digo, el Señor me subió ahí, yo no supe ni cómo. Pero cuando nosotros nos disponemos para servir al Señor, pues es Él el que hace en nosotros. Porque fíjense que yo recuerdo cuando yo lo he manifestado, cuando yo estaba así, estaban ahí donde iba a ser donde lo iban a enterrar, y yo siento el mausoleo, ¿sí, verdad? Yo siento que el Señor me dice en ese momento, subite en una parte alta. Yo quedé viendo a un lado aquí, quedé viendo porque como había mucha gente, ¿verdad? Dije yo, ¿y esto? Pero volví a escuchar otra vez. Entonces, donde yo estaba parado en otro muerto por ahí, me subí 2 graditas. Y me dice el Señor, ¿y ahí quién te va a ver? Si yo quedé así, ¿verdad? Entonces volteé a ver para el frente y ahí había un mausoleo, que por cierto ahí está enterrada mi mamá, como así de alto. Ahí subí, te levanté aquel montón de gente, porque era la persona que estábamos enterrando era muy querida. Y ahí fue donde me subió el Señor. Y mi esposa, cuando me bajé, bueno, ya después cuando ya nos encontramos en otro lado, me dice, ¿y cómo hiciste? No, le dije que no fui yo.
Entonces quiero que entendamos que nosotros, miren, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Enriquecidos en Él. Y mire, en toda palabra y en toda ciencia. Mire, la palabra nos dice a nosotros, no tengo el texto, sé que lo leímos, está en 1 Corintios, pero no me acuerdo en qué parte, donde dice el Señor que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, pues no hay locos ni hay tontos, porque tenemos la mente de Cristo. Entonces todos somos personas inteligentes y tenemos lo que el Señor nos manifiesta. Pero a veces la gente dice, no, es que yo no puedo. Y poder, yo le garantizo que todos podemos, porque para hacer las cosas malas no hay quien no pueda. Entonces, ¿cómo es posible que si podemos hacer cosas malas, cómo no podremos hacer cosas buenas? Si tenemos la mente de Cristo. ¿La encontraron? Ahí está, ¿verdad? Porque ¿quién conoció, dice, la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, tenemos la capacidad para casi todas las cosas. Pero a veces la gente utiliza más. Es como el teléfono. A veces la gente lo utiliza más para estar como en chambre, digamos así, antes que para hacer cosas agradables en el Señor. Si ustedes me preguntan, hermano, ¿y usted usa el teléfono? Sí, lo uso casi todo el día, pero solo para mandar palabras. Paso mandando prédicas, que gracias a eso, pues ya el número de prédicas que están en YouTube, hay más de 15,000 seguidores, por esa bendita misericordia. Entonces, pero hay quienes pasan para estar viendo cosas que no agradan ni edifican absolutamente en nada. Estábamos en 1 Corintios 4 o 3 por ahí. No, del 4 en adelante estábamos. 1 Corintios 4 en adelante, por ahí estábamos. Sí. Ahí, vamos a poner 5. Fuiste enriquecido, dice, en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado. ¿A dónde? En cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el testimonio? Es la bendita palabra. Ustedes pueden ver en la Escritura siempre lo que aparece es Jesús, es Jesucristo o es Cristo, porque Él es el único intercedor entre el Padre y nosotros. De tal manera, dice, que nada os falta en ningún don, esperando, dice, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo tenemos, sí, pero hay quienes, pues en su momento, como no están llenos de la palabra, entonces utilizan las cosas para otra cosa. Yo escuchaba una vez allá en Estados Unidos, platicando con una persona allá, con un americano, y me dijo, la gente de Honduras tiene mucho talento, muchísimo talento. De veras, le digo, sí. Pero ¿sabe cuál es el problema? Me dice, lo ocupan, no digo que todos, quiero que entendamos. Hay muchos que lo ocupan, dice, para hacer lo malo, o sea, como para robar. No todos, pero quiero que entendamos. Pero tienen una inteligencia tremenda, lastimosamente a veces para lo malo. Vuelvo a repetir, no todos. El cual también dice, os afirmará hasta el fin. ¿Quién es el único? Confirmar, solo Jesucristo. Hasta el fin, para que seas, mire, irrepresible en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? El día entre nosotros vamos a estar, cuando ya por cada uno de nosotros. Que estemos preparados, que seamos hijos de honra y no de deshonra. Fiel es mi Padre, dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces quiero que vayan viendo que siempre en todo lo que habla del Señor, desde Génesis a Apocalipsis, se trata de eso, del Señor Jesucristo. Fiel es, dice, mi Padre, por el cual fuisteis llamados. O sea, nosotros fuimos llamados. No es que yo escogí decidir al Señor, o ustedes, no. Quiero que entendamos que ya fuimos llamados de parte de Él a la comunión con su Hijo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único intercedor entre el Padre y nosotros. Entonces quiero que entendamos, Jesucristo nuestro Señor. Os ruego, dice, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor, miren, Jesucristo, que habléis todos, dice, una misma cosa, y que no haya entre vosotros
divisiones, sino que estéis, dice, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Una mente, imagínense una misma mente, que si tenemos la mente de Cristo, es la misma para todos. ¿Estamos entendiendo? Y en un mismo parecer. Porque he sido, dice, informado, él está manifestando acerca de vosotros, hermanos míos, dice, por los de Cloé, que hay, dice, entre vosotros, miren, contienda. Contienda, ¿por qué? Porque unos hablaban de una cosa, hablaban por decir, unos de Pablo, otros de Apolo, y otros de Cefa, vamos a leerlo, porque he decidido, aquí el 12, quiero decir, dice, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo de Cefa, y yo de Cristo. Entonces, ¿de quién somos nosotros? Es de Cristo, no hay otro, es de Cristo. Eso es lo que quiero que entendamos. Y nosotros debemos de saber, hay quienes no, que yo sigo al San Pablo. Bueno, si lo quiere seguir, sígalo, pero nosotros somos de Cristo. Y si somos de Cristo, seguimos a Él. Si somos de Cristo, seguimos el ejemplo de Jesucristo, no el ejemplo de hombres, no de hombres. Quiero que entendamos por qué a veces las personas decaen de las congregaciones, ¿va? O de las iglesias, como la llaman muchos, pero yo le digo casa de oración. ¿Y por qué le digo casa de oración? Porque el Señor en su bendita palabra dice, mi casa será llamada casa de oración. ¿Cuál es el templo del Señor? Somos nosotros. La misma palabra lo dice. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Eso somos nosotros. Pero nos reunimos, se tiene que llamar casa de oración. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? O sea, pregunta, ¿quién? Entonces, ¿por qué vas a seguir al hombre si al que fue crucificado se llama Jesucristo? Entonces la gente se divide. Yo recuerdo una vez, y lo he mencionado infinidad de veces con la hermana, que una vez fuimos a Tegucigalpa, o una de las tantas veces que fuimos, pero un día la persona donde estuvimos ahí en esa casa de oración, dijo la persona que dirigía ahí, es que esas viejas, tal por cuales, dijo él, estamos hablando de la persona que dirigía la hora. Entonces la hermana se quedó inquieta. Yo no le voy a decir en el Señor, gracias al Señor me he tenido tranquilo. Eso fue un viernes, y el sábado, pasó el sábado, pero el domingo se miró que se arrimó, así barriendo, ¿va? Y yo estaba en la hamaca, por cierto, y me dice, fíjate que no me gustó la palabra que dijo el pastor. ¿Cuál? Ya ni me acordaba. Esas viejas, digo, ¿pero a quién seguimos? Le digo, a Cristo. Entonces, ¿por qué te preocupas? O sea, ¿a qué me refiero? ¿Por qué me preocupo? Porque cada quien va a dar cuenta de lo que diga, sea una palabra buena o sea una palabra mala. Si él lo hace, aunque nosotros estábamos ahí, el problema era de él, no era mío. Y eso es lo que hemos de entender. Pero a veces la gente lo que hace es irse. No. Ustedes sepan que si ustedes no están actuando igual que ellos, el problema no es de ustedes. Entonces no hay que poner la mirada en el hombre, sino en Cristo Jesús. ¿Acaso dice, está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados, miren, en el nombre de Pablo? No, es en el nombre del Espíritu Santo que nosotros somos bautizados. Luego dice, doy gracias al Padre de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo, dice, y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Entonces, debemos de saber que no son bautizados, o sea, la gente es bautizada en el nombre del Señor Jesucristo. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. También dice, bauticé a la familia de Estefanas. De los demás dice, no sé si bauticé a algún otro. Pero aquí es donde quiero que nosotros vayamos entendiéndome. Pues no me envió Cristo a bautizar. Hay gente que más se está preocupando por estar zambullendo en el agua. Y yo les puedo decir una cosa. Yo he escuchado a un pastor, no me acuerdo el nombre, pero la hermana me mandó algo y me puse a verlo una vez. Y dice el pastor ese, a mí me bautizaron. Pero ¿qué sucede? Me bautizaron, dice, pero así lo dijo con esta palabra. El mismo diablo que metieron, ese mismo diablo sacaron, porque yo no cambié. Entonces, ¿de qué les sirve? Eso es lo que quiero que entendamos. Si nosotros no somos bautizados a través del Espíritu Santo, va a seguir siendo el mismo diablo. Debemos de ser diferentes, pero el único que nos hace diferentes se llama Jesucristo. Pues no me envió, dice Cristo, dice, a bautizar, sino a predicar
el evangelio. No con sabiduría, miren, de palabra, para que no sea vana la cruz de Cristo. O sea, no sea vana el sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que fue él con la sabiduría? Que es espiritual. Nosotros donde estemos, nosotros donde vayamos. Casualmente fui a pagar una factura de unos materiales que se utilizaron en la casa de oración. Y es que creen que fui, preguntar la cuenta y a dar palabra. A esto estuve hablando del Señor. Creo que hablé quizás unos 15 minutos. Hablar palabra, porque a mí el Señor no me manda que vaya a hablar de que, ay, cómo está el negocio, cómo están las ventas. Que quieran estar como estén. El Señor sabe qué es lo que nosotros necesitamos y es lo que nos va a dar. Lo que nosotros necesitamos, no porque otro diga que si le fue bien o que si estuvo mal. El Señor sabe por qué tiene a cada uno como lo tiene. Pues no me envió, dice Cristo, a bautizar, sino dice a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra o con sabiduría humana. No dice ahí, pero quiero que entendamos que nos dé a entender el Señor. Para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz, miren, es locura a los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que no quieren nada con el Señor. Eso les da, ve, ahí están, aleluya. Y esos que no tienen tiempo, seguro por eso están en esto, seguro por eso están en aquello. No, estamos aquí porque tenemos la necesidad de la palabra. Sabemos que hemos sido pecadores y que cada día vamos siendo santificados a través de esta bendita palabra. Entonces, la única manera que nosotros vamos siendo transformados, vamos siendo santificados, vamos siendo nuevas personas, es estando en Él. Locura dice a los que se, miren, pero a los que se pierden. Para ellos eso es locura. Pero a los que se salvan, que somos nosotros, dice, esto es a nosotros el poder del Padre en nuestra vida. Pues está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé, dice, el entendimiento de los entendidos. Y miren que ustedes se fijan, y por decir, a traer a la memoria un poquito, cuando la pandemia, si no hallaban qué hacer la gente. Me hablo de los científicos, no hallaban qué hacer. Y al final prácticamente, ustedes me dicen, pero murió mucha gente. Sí, pero para los que estábamos en el Señor, enteramente que estábamos en el Señor, eso era nada. Me iba a preocupar. ¿Por qué? Si el Señor dice que todas esas enfermedades que mandó, ahí dice para Egipto, quiero que entendamos, pero lo que nos da a entender es para los hijos de desobediencia. No es para nosotros. Me preocupé en ningún momento. Cerraron la casa donde estábamos de oración en Yarumela, sí, no en el templo, sino porque antes nos reuníamos en el centro comunal. Pero una vez que el Señor me permitió meterme para que me dieran espacio para podernos reunir, volvimos a seguirnos reuniendo. Y nos paraba la policía, ¿y a dónde van? Vamos a predicar la palabra. Pase. Nunca tuvimos problema. Más que nos preguntaban, lógicamente, ¿a qué vamos? Y ahí está. Y aquí estamos, gracias al Señor, miren, la hermana Linda y su servidor. Ella tenía un poquito de temor, me decía, mira, pero es que me obligan en el colegio. Bueno, yo no sé vos, pero yo no me vacuno. Y aquí estoy. Y anduve predicando como miran aquí, sin mascarilla, sin nada. Y aquí estuvimos también predicando sin mascarilla, sin nada. Y aquí estoy. Porque no tenía miedo. ¿Y por qué? Primer lugar, dice él que eso no es para mí. Segundo lugar, un día me voy a ir, pues. Y no hay nada que pueda detenerme. Entonces, ¿para qué me voy a luchar con los que no puedo hacer nada? Y quitará, dice, mi Padre de ti, dice, ahí está, miren, lo puso la hermana en Deuteronomio 7:15. Y quitará mi Padre de ti, miren, toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondré sobre ustedes y sobre mí, si estamos con Él. No las pondré sobre ti, antes las pondré sobre todos los que te... O sea, esos que se cuiden si hay algún que le caigo mal, porque el Señor las va a poner. Yo desconozco, pero el Señor sabe a quién le caigo bien, a quién no le caigo. Bueno, entonces me preocupaba. ¿Por qué? En ningún momento, gracias al Señor. Mi hijo me dijo, me siento tocadito. Me acuerdo un día, íbamos ahí en el pasillo allá. Venga, lo abrazo, pues usted no tiene nada. Y lo abracé, porque iba a tener miedo. No teníamos que tener miedo de nada. Estábamos en uno de 4 en adelante. Ya íbamos. Por ahí vamos. Sí, va. ¿A dónde estábamos? Ahí estábamos. ¿Dónde está el sabio? Dice, ¿dónde está? Dice, allí, vamos a ver.
Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé, dice, el entendimiento de los entendidos. O sea, no hallaban qué hacer, estaban como locos. Pero el Señor, la misericordia, Él siempre vela por su pueblo, de una u otra manera. Aunque aunque las personas anden mal, Él siempre los guarda a través de su Santo Espíritu. Y eso nos lo dice en Isaías 63, 13 y 14. Para que miremos que aunque nosotros andábamos haciendo las cosas malas, que andábamos haciendo las cosas de desobediencia, el Señor siempre nos pastoreaba en todo momento, aunque no estábamos con Él. Miren, el que los condujo por los abismos. ¿Cuándo es un abismo? Cuando andamos por una parte peligrosa. Como a un caballo, dice, por el desierto, sin que tropezaran. ¿Quién los libró? Miren, el Espíritu de mi Padre los pastoreó. Como a unas bestias que descendían al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Volvamos donde estábamos. Entonces quiero que entendamos que aunque andábamos haciendo lo malo, Él aún ahí a sus hijos siempre los ha guardado y los va a guardar hasta que ya entramos al camino, como nos tiene ya ahora a nosotros. ¿Dónde está, dice, el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está, dice, el disputador de este siglo? No ha enloquecido mi Padre la sabiduría del mundo. Como estaba el mundo, no era solo un lado, porque eso parece que venía del lado de China, no sé, por allá. Pero no estaba en un solo lado, estaba en todo el mundo. No había parte que no estuviera preocupado en eso. No dice, ha enloquecido mi Padre la sabiduría del mundo. Pues ya que en la sabiduría de mi Padre, dice, el mundo no conoció al Señor. Entonces, ¿dónde está el problema? En no conocer al Señor, en estar fuera del Señor. Entonces, mire, y eso es lo que hemos de entender. Dice, el mundo no conoció al Padre. Mediante la sabiduría agradada, dice, a mi Padre, salvar. ¿A quiénes salva? A los creyentes por la locura de la predicación. Porque para las personas esto es una locura. Entonces, ¿y cómo somos nosotros? Salvos. Pero ¿quiénes habla? No habla de los cristianos, habla de los creyentes, porque ser cristiano es una cosa y ser creyente, que es creer en Él, es otra cosa. ¿Estamos entendiendo? Porque los judíos, dice, piden señales y los griegos buscan sabiduría. Hay quienes no les interesan las cosas del Señor, absolutamente nada, solo piden señales. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado, dice, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces hay quienes tropiezan porque ellos se van a Pablo, se van a María, o se van a aquel, o se van el otro, y otros, para otros es locura, y otros pues no han creído que Jesús ya vino. En el lado de por allá de Israel, la mayoría de esa gente todavía está esperando al Cristo. Pero nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué? ¿Por qué tropezadero? Porque no creen en Él. Y lo que dice el Señor en Juan 3, 18, si quiere me lo pone, ya lo hemos leído un montón de veces, pero quiero para que entendamos. Porque ¿qué le pasa a los que encuentran el tropezadero porque no son hijos? Quiero que entendamos. 18, perdón. Mire lo que nos dice el Señor. El que en Él cree no es condenado. Pero ¿qué sucede con los que hay en tropezadero? Mire, pero el que no cree, porque son los que buscan el tropezadero, ya han sido condenados. ¿Por qué? Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre. Entonces quiero que entendamos. La gente dice, el Señor es malo porque se condenó a aquel. No, la gente se condena solo. Porque si ellos creyeran, pues de antemano no son condenados. ¿Por qué son condenados? Se condenan solo por no creer. Miren, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, prefirieron estar haciendo lo malo antes que ir y hacer las cosas buenas. Y eso es lo que quiero que manifestemos. Porque todo aquel que hace lo malo, miren, aborrece la luz o aborrece lo bueno. Quiero que entendamos. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
quiere seguir en esa mentira. Recemos donde estábamos. Entonces quiero que entendamos que el Señor no condena a nadie. El ladrón de la cruz, uno le dijo, acuérdate de mí, el otro dijo, si eres. Entonces, pudieron tener la salvación los dos, pero al otro no le interesó. Entonces, ¿qué sucede? ¿Lo condenó el Señor? No, se condenó solo. ¿Por qué? Solo por el hecho de no haber creído. 23 creo que íbamos. Pero nosotros predicamos, dice, a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder del Padre y sabiduría de mi Padre. O sea, para los que hemos creído en Él. Porque lo insensato de mi Padre es más sabio que los hombres, y lo débil de mi Padre es más fuerte que los hombres. Esa es una manera de expresar, pero el Señor no es insensato, ni es débil. Quiero que entendamos, pero está escrito y no lo vamos a cambiar, ¿verdad? Quiero que entendamos eso. Pues mirad, dice, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Quiero que entendamos, según la carne. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Por qué? Porque fuera el Señor de nosotros y nosotros solo había maldad. Solo había pecado, solo había envidia, solo había prepotencia, solo había altivez. Yo miraba a alguien, hoy casualmente alguien se murió por ajustrique. Iba aquel montón de gente, a ver si una persona muy conocida. Y yo digo, Señor, y de repente cuando estaba enfermo, muy pocos lo visitaron. Y ya cuando iba ahí, ¿y para qué van? Si es con tanta gente, ¿para qué? Y enteramente cuando necesitaba una palabra de alivio o de consuelo, no llegaba, ni para él ni para su familia. Pero iba con un tremendo montón de personas. Pero bueno, eso sí es de la vida, mientras no están en el Señor. Ni muchos nobles, sino dice que los necios del mundo escogió mi Padre. ¿Quiénes son esos necios del mundo? Era yo, era usted, era la hermana Linda, éramos todos nosotros. ¿Qué éramos? Éramos necios, éramos altivos, éramos prepotentes, nos creíamos la mamá de Tarzán y no llegábamos, como dicen, ni a Chita. Miren, sino que lo necio del mundo escogió mi Padre para avergonzar a quienes, a los que tienen más títulos, porque se creen que son más vivos. Y el Señor no les puso mente a eso, no les paró bola a eso. Y el Señor, ¿qué buscó? Pescadores. Me puso a mí, y yo quiero nada. Y sacó algo, hermano, nada, es que no saqué nada. No, pues sí, es la verdad. Pero en algún título, de nada, no saqué nada. Y el Señor aquí me tiene, agradecido con él, mire. Sino que lo necio del mundo escogió mi Padre para avergonzar a los sabios. Y dice, bueno, y no era aquel baboso Luis que lo miro ahí predicando, por decir algo. De repente alguien que se creen inteligentes en una manera, pero para con el Señor no son nada. Quiero que entendamos. Para avergonzar, dice, a los sabios, y los débiles del mundo escogió mi Padre para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió mi Padre, y lo que no es, para deshacerlo lo que es. Él deshizo lo malo de nosotros. Él nos libró de ese montón de pecados que teníamos, para hacerlos instrumentos de honra, a fin de que nadie se jacte en su presencia, porque nosotros ante de Él, de todo, no de parte, de todo, porque nosotros nada teníamos, nada trajimos y nada lo vamos a llevar. Todo es de Él, todo se queda aquí, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por Él estáis vosotros, miren, en Cristo Jesús. No dice porque vos lo buscaste. No, el Señor es con esa bendita misericordia. Más Él estáis, dice, vosotros en Cristo, el cual, dice, nos ha sido hecho por el Padre sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Toda gloria, toda honra, toda misericordia, toda gracia, todo perdón y todo es todo, solo es del Padre a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Hasta ahí llega. Y quiero que le demos gracias al Señor, amadísimo Padre. Te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, que permitas que la podamos atesorar en nuestra vida y que nos permitas ser hacedor de esta bendita palabra, Señor, y que no permitas
que el enemigo la arrebate, sino que esta palabra cae en tierra fértil y produce al 30, al 60, al 100 por uno, conforme a tu plan y tu propósito. Eso te damos gracias, Padre, a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.